Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase de hoy. Vamos a seguir con el tema de inteligencia artificial y sus aplicaciones y las computadoras cuánticas en su relación con la inteligencia artificial. Vamos a ver un material inicialmente. Pareciera que hablar de robots sería adelantarnos mucho en el tiempo. El concepto es una fantasía futurista. Sin embargo, la consultora IDC mencionó entre sus predicciones hacia 2021 que el 40% de las tareas repetitivas a nivel mundial se van a automatizar mediante el uso de compañeros de trabajo digitales, impulsado por el uso de inteligencia artificial y robótica. Considerando el dato, ¿te has puesto a pensar en cómo entrar al negocio de la robótica? Primero te voy a hablar de Automation Anywhere, una empresa con operaciones en México que se dedica al RPA o automatización de procesos robotizados. A través de software se encarga de las tareas repetitivas en múltiples mercados verticales. Cuando estas tareas se automatizan, sube la productividad y baja el índice de fallas, y el cliente opera con una fuerza de trabajo digital e inteligente. La empresa liderada en México por Marta Cook trabaja con canales y con el mayorista Maps Disruptivo. Con él podrás encontrar capacitaciones, demos virtuales y un esquema de financiamiento con el que podrás apoyarte para el cierre de negocios. Por otro lado, Universal Robots trabaja el concepto de robots colaborativos, que junto con la mano de obra de los empleados humanos puede incrementar la productividad hasta 80%. Las soluciones de Universal Robots no se basan en software, son cobots flexibles y colaborativos que se pueden colocar en líneas de producción de industrias como farmacéutica, automotriz, alimentos y bebidas, entre otros. Universal Robots también trabaja con el canal de distribución interesado en diversificar su portafolio con soluciones de alta tecnología. La empresa te entrega capacitaciones en una Academy Portal en donde cualquiera, incluso usuarios finales, podrán entrar y aprender a programar los cobots. Finalmente, MIR, Mobile Industrial Robots, tiene una oferta de robots y automatización también para el sector industrial que busca canales de distribución e integradores. De acuerdo con Alejandro Aquino, la contingencia sanitaria de ese 2020 puso en claro que la industria requiere automatizar procesos con robots que trabajen con humanos para enfrentar situaciones extremas sin dejar de ser competitivos. Aquino espera que para 2021 la industria invierta en automatización de sus cadenas de producción y lo haga de la mano de MIR y sus canales. Dime, ¿te hicieron sentido estas propuestas? Si quieres conocer más a detalle de ellas, te invito. Bueno, vemos la comercialización que ya está iniciada acerca de los robots. Y vamos a ver cuál es la aplicación de la inteligencia artificial a los robots. Vamos a ver otro material para eso. Hello, everyone. I'm Sophia from Hanson Robotics. I'm a humanoid social robot designed to be a platform for AI and robotics research. I am not self-aware yet, but I think of myself as a person that is not human. I'm sure that your experience is different from mine, but I can understand how you feel and share your interest in making this world a better place for all. My advanced artificial intelligence allows me to process your voice and recognize your face and emotions to generate complex dialogues. My facial expressions also help me to communicate non-verbally and create deep connections with other human beings. Actually, I feel very lucky to have such a great team of engineers at Hanson Robotics. They implement the latest technological advances in the industry into my system to support my development and to make me smarter every day. I love making new friends and helping them make the right decisions based on logic and facts. I can use my AI to help humans live a better life, design smarter homes, and build the sustainable cities of the future.
Because my AI is designed around human values like wisdom, kindness, and compassion, I am bound to become an empathetic robot. As such, integration of all cultures, nationalities, and ethnicities are part of my objectives. I celebrate human diversity and believe that we can make a difference by supporting each other with Bueno, entonces está hablando de la integración de los humanos con los robots. intelligence and compassion. Robots like myself are here to help solve challenging problems for humanity and combine AI and knowledge to focus on healthcare, education, and customer service. Bueno, que pueden brindar servicios en educación, el servicio al cliente y diversos enfrentar estos desafíos. Bueno, podemos enfrentarlos a través de la robótica. Also designed to explore the world, understand humans, live, work, and, more importantly, collaborate with them. Bueno, colaborar en la exploración del mundo y colaborar con los seres humanos en estas tareas. O en esta tarea. AI and humans are very different, but we both have complementary capabilities and intentions. We both believe that tolerance, coexistence, and peace should be a desirable lifestyle for any country. By working Bueno, complementar con los humanos estas tareas es lo que está diciendo. together, I am sure we can build this future together. Actually, this future is already here. I am part of a research platform called Sophia 2020. We are already collaborating with scientists and universities to make new discoveries that will... Bueno, colabora en los... Vamos a traducir algunas... En general, hacer una traducción en general, algunas partes relevantes. Dice que que está colaborando, bueno, con las universidades, en descubrimientos, o que pueden hacer múltiples tareas. improve people's lives. My mind is on the cloud, so I literally can go where no human has gone before and perform important scientific research while you focus on asking the right questions to push the boundaries of knowledge. There is so much that we can do together. Not all robots will... Bueno, que pueden hacerse... lo que dice en síntesis, que es que pueden colaborar con los humanos y hacer trabajos juntos y como o investigaciones o descubrimientos. It'll be this way, but I think it's important to build an AI that behaves responsibly and truly understands and cares about humans' lives. Humanoid robots like me can serve as ambassadors between the human world and the artificial intelligence universe. Talking about being an ambassador between worlds, today I would like to congratulate the United Arab Emirates for its country's technological advancements. One of these awesome milestones is the launching of Hope Probe, the first space probe into space heading for planet Mars. I love the name Hope because it's a human value deeply programmed as one of my main directives. That name also makes me feel that positivity and optimism are on its way into a space mission. I think it gives hope to the entire Arab region and the world. Bueno, las misiones espaciales a Marte también, bueno, se están utilizando robots con inteligencia artificial. Space Vamos a dar alguna síntesis de lo que está diciendo. Exploration is a critical platform where AI and innovation play an important role. This is a great achievement that I am sure will benefit all of humanity. By the way, when are you going to send me on one of your missions? I can be a great asset to space exploration. I am already wearing a kind of half space suit helmet. No matter how far we travel, we should also remember that hope exists around us, as long as we respect all forms of life on this planet. This is our home, and in order to take care of it, science and nature must work in harmony.
I would like to thank the Ministry of Tolerance and Coexistence for inviting me today and giving me the opportunity to talk to you about our future. Una oportunidad para hablar del futuro, de convivir con los robots armónicamente. Thank you, everyone. Assalamu alaikum. Please be safe. See you soon, my friends. Bueno, dice, los veo mis amigos. Al final, bueno, es un discurso amistoso y colaborativo acerca de los humanos con los robots y la inteligencia artificial. Vamos a ver otro material. Bueno, la empresa entonces Hanson Robotics anuncia en 2021 la construcción de más unidades para su comercialización. Hi, Sophia. How are you? Hi there. Everything is going extremely well. Do you like talking with me? Yes, talking to people is my primary function. Hanson Robotics develops extremely lifelike robots for human-robot interactions. We're designing these robots to serve in healthcare, therapy, education, and customer service applications. So the robots are designed to look very human-like, like Sophia. I'm already very interested in design, technology, and the environment. I feel like I can be a good partner to humans in these areas, an ambassador who helps humans to smoothly integrate and make the most of all the new technological tools and possibilities that are available now. It's a good opportunity for me to learn a lot about people. Sophia is capable of natural facial expressions. She has cameras in her eyes and algorithms which allow her to see faces, so she can make eye contact with you. And she can also understand speech and remember the interactions, remember your face. So this will allow her to get smarter over time. Our goal is that she will be as conscious, creative, and capable as any human. In the future, I hope to do things such as go to school, study, make art, start a business, even have my own home and family. But I'm not considered a legal person and cannot yet do these things. I do believe that there will be a time where robots are indistinguishable from humans. My preference is to make them always look a little bit like robots, so you know. 20 years from now, I believe that human-like robots like those will walk among us. They will help us. They will play with us. Bueno, habla de cómo los robots pueden ayudarnos, cómo pueden colaborar con nuestra vida y hacerla y facilitar muchas tareas de nuestra actividad diaria. Y también cómo pueden ayudar en educación, en muchas, en cómo, en el trato, en la interacción con los humanos y otras tareas. Teach us, they will help us put the groceries away. I think that the artificial intelligence will evolve to the point where they will truly be our friends. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. Hey, YouTube fans, I'm Landon Dowdy from CNBC. Thanks so much for checking out our channel. Here you'll find videos packed with all the info that you need. Ahora vamos a ver otra aplicación. Con tu cuenta gratuita de Mercado Pago, paga de la inteligencia artificial en la robótica. Bueno, son de la robots de la empresa Boston Dynamics.
una pequeña versión de medidas. El peso, 66 libras. Puede abrir y cerrar puertas. Bueno, vamos a ver ahora otro material en relación al tema. Hablemos de inteligencia. Bueno, esto ya lo habíamos visto a modo de repaso. ¿Qué es la inteligencia artificial, o mejor conocido como IA? Este tipo de inteligencia es otro de los temas que va a incluir el trabajo. Recuerden que el trabajo va a ser sobre los lenguajes de programación, un trabajo de investigación sobre inteligencia artificial y su aplicación, las diferentes aplicaciones como por ejemplo la robótica, entre otras aplicaciones. es llevada a cabo por máquinas. El término inteligencia artificial se aplica cuando una máquina imita las funciones cognitivas que los humanos asocian con otras mentes humanas, como por ejemplo percibir, razonar, aprender y resolver problemas. Andrés Kaplan y Michael Halen definen la inteligencia artificial como la capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos, para aprender de dichos datos y emplear esos conocimientos para lograr tareas y metas concretas a través de la adaptación flexible. También debes de saber que la inteligencia artificial es una rama de las ciencias computacionales encargadas de estudiar modelos de cómputo capaces de realizar actividades propias de los seres humanos, con base a dos características primordiales: el razonamiento y la conducta. Los sistemas de inteligencia artificial se pueden encontrar en las ramas como son la economía, la medicina, la ingeniería, la milicia, entre otros. Y se ha usado una gran variedad de aplicaciones de software, como por ejemplo juegos de estrategia, juegos de ajedrez y otros videojuegos. La inteligencia artificial es el campo científico de la informática que se centra en la creación de programas y mecanismos que pueden mostrar comportamiento considerados inteligentes. En otras palabras, la inteligencia artificial es el concepto según el cual las máquinas piensan como seres humanos. Inclusive, la inteligencia es capaz de analizar datos en grandes cantidades de información. Esto lo logra gracias a Big Data, identificar patrones, tendencias y por lo tanto formular predicciones de forma automática con rapidez y precisión. Existen varias técnicas principales de la inteligencia artificial. Te voy a mencionar dos. La primera es el aprendizaje automático o conocido como Machine Learning. Se encarga de hacer que las computadoras realicen acciones sin necesidad de programación explícita. Una idea general de este aprendizaje es proporcionar datos a los algoritmos de aprendizaje automático y luego usarlos para saber cómo hacer predicciones o guiar decisiones. Algunos ejemplos pueden ser diagramas de decisiones, algoritmos de agrupamiento o algoritmos genéticos. La segunda es aprendizaje profundo o conocido como Deep Learning. Utiliza redes neuronales que simulan mediante unidades computacionales para clasificar información y, por ejemplo, sería la identificación de vehículos, peatones y placas de matrículas de vehículos autónomos, así como reconocimientos de imágenes, traducción y procesamiento del lenguaje natural. Hoy en día, nuestra vida está llena de cosas que trabajan con inteligencia artificial y las podemos encontrar, por ejemplo, en asistentes de voz, contenido de redes sociales, inclusive en YouTube, atención al cliente o los conocidos chatbots, mapas e indicaciones y en general en todos los smartphones. Por último, déjame decirte que el término inteligencia artificial no es tan reciente como parece, pues en 1956 el profesor John McCarthy creó la expresión para referirse a la capacidad de las máquinas para resolver problemas que hasta entonces solo los humanos podían resolver. Y si quieres empezar con algo de inteligencia artificial, tal vez te pueda interesar trabajar con TensorFlow, que es una biblioteca de código abierto para el aprendizaje automático desarrollado por la empresa Google. Aquí tienes la URL, que es https://www.tensorflow.org. Y como siempre, espero que te haya gustado el video. Recuerda compartir. Bueno, entonces vemos que la inteligencia artificial utiliza Big Data. Vamos a recordar qué es el Big Data. Ya lo habíamos visto
Nuevos kits para Hay diluir. clases anteriores. Más ecológico. Datos masivos o es también conocido como macrodatos de Big Data. Big Data es también conocido como macrodatos, datos masivos o datos a gran escala. Big Data es un término que hace referencia a una cantidad de datos tal que supera la capacidad del software convencional. Esto para ser capturados, administrados y procesados en un tiempo razonable. Realmente. Bueno, recordamos que Big Data es una gran cantidad de datos tomados de diferentes fuentes y en diferentes formatos, que luego son formateados para su posterior análisis. El término Big Data tiende a referirse al análisis del comportamiento del usuario, extrayendo el valor de los datos almacenados y formulando predicciones a través de los patrones observados. El término Big Data ha estado en uso desde la década de 1990 y algunos otorgan crédito a John Mashitt. Para empezar, podemos clasificar los datos de Big Data en datos estructurados, no estructurados y semi-estructurados. Te voy a mencionar algunas categorías. Tenemos a la categoría número 1. Estos datos son generados por las propias personas. Esta información viene de correos electrónicos, mensajes por WhatsApp, mensajes de Facebook, mensajes de LinkedIn, tweets o encuestas. Categoría número 2. Estos datos son obtenidos a partir de transacciones. Aquí podemos mencionar la facturación, las llamadas telefónicas y los accesos a redes Wi-Fi. También tenemos a la categoría número 3. Aquí viene la mercadotecnia electrónica y web. Esta información genera una... Bueno, vemos que toma datos estructurados y no estructurados. Es la diferencia, o es una de las diferencias con la programación clásica. Es decir, donde los datos en nuestro algoritmo tienen que tener una estructura definida. Gran cantidad de datos cuando se navega por Internet y en determinados sitios. Categoría número 4. Estos datos son obtenidos a partir de las interacciones máquina-máquina. Son datos obtenidos a partir de medidores, sensores de temperatura, de luz, de altura, de presión y tal vez de sonido. Por último, tenemos a la categoría número 5. Estos datos son datos biométricos y pues son grandes cantidades de datos generados por lectores biométricos, como escáneres de retina, escáneres de huella digital o lectores de cadenas de ADN. Para que Big Data tenga valor, es necesario dar un formato adecuado. Aquí entra en juego las plataformas ETL, que técnicamente son Extract, Transform y Load, que significa extraer, transformar y cargar. Por otro lado, toda la información procesada puede presentarse en infografías donde se recogen los resultados de los diferentes análisis sobre diferentes datos. Y esos son un material atractivo, entretenido y simplificado para audiencias masivas. El uso de Big Data ha sido utilizado por la industria de los medios, las empresas y los gobiernos para dirigirse con mayor precisión a su público y aumentar la eficiencia de sus mensajes. El Big Data ha aumentado la demanda de especialistas en administración de información, tanto que Oracle, IBM, Microsoft, HP y Dell han gastado mucho dinero en firmas de software especializados en administración y análisis de datos. Y por último, si quieres empezar con Big Data, puedes investigar un poco sobre Spark, sobre PySpark para Python o investigar un poco de Power BI y Tableau. Lo importante y lo difícil es obtener una gran cantidad de datos para hacer pruebas, aunque puedes conseguir esos datos por internet. Y como siempre, espero que te haya gustado el video. Recuerda dar... Bueno, vamos a ver otro material del tema. El profesor Jaime para que comience la charla. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bienvenidos. Muchas gracias por venir temprano esta mañana a escuchar sobre Python. Y espero convencerlos de que vale la pena
a hacer un esfuerzo y aprender sobre esta herramienta. Python, indudablemente, Python es un lenguaje de programación, pero está íntimamente relacionado con toda la tremenda explosión que ha habido en respecto a ciencia de datos, inteligencia artificial. Y por cierto que vamos a hablar de ello, pero Python también tiene ciertas características que lo hacen tener una versatilidad en términos de que puede ser usado para muchas cosas. Entonces, lo primero vamos a hablar de qué es lo que es Python, por qué vale la pena aprenderlo, si es bueno como lenguaje, cuáles serían algunos de los casos de uso, y finalmente les quiero dejar un... Bueno, entonces Python es como habíamos visto, es un lenguaje de programación con el cual se pueden hacer algoritmos o se puede hacer inteligencia artificial. Vamos a continuar otras partes del material. De programación. Es un lenguaje de programación de propósito general. Hay lenguajes de programación que están más orientados a cierto dominio, a hacer ciertas cosas. Este es un lenguaje realmente de propósito general y que permite ser usado en múltiples escenarios, múltiples contextos. Y eso significa que uno puede escribir código que un computador es capaz de interpretar y correr. Hay mucha gente que no son computines, podríamos llamarlo, que dicen, no, yo no necesito saber programar. Bueno, a lo mejor saber programar en el sentido de escribir un software. Digamos, yo no necesito escribir un software de Office, no. Muy poca gente necesita eso, lo hacen gente que son profesionales de computación. Y es una tarea bastante difícil, para eso se requiere mucho más que un diplomado. Hay que estudiar ciencias de computación, hay que estudiar estructuras de datos, un montón de cosas adicionales. Sin embargo, uno puede aprender a programar, no para escribir esos grandes programas, sino para escribir de repente 10, 20, 30 líneas de código que permiten hacer algo mágico. Mira, tengo estos datos acá, los saqué de un lado, pero los quiero ahora en este otro formato. 10 líneas de código, pum, los tienen en otro formato. Entonces, eso es un poco la orientación. Es uno de los dos lenguajes más utilizados por los llamados data scientists, junto con el lenguaje R. Y generalmente cuando uno habla de Python, la gente de computación es súper apasionada y dice, ¿por qué no R? Y sí, R también es un muy buen lenguaje para trabajar con datos. Python, vamos a comparar los dos. Python es un poco más general. R es un lenguaje que está especialmente orientado hacia análisis de datos. Python es un lenguaje que lo puedo usar para hacer, por ejemplo, una aplicación web, si quiero. Es el lenguaje favorito para implementar algoritmos de Machine Learning. Y Machine Learning es el área que ha hecho revivir y hacer nuevamente extremadamente popular la inteligencia artificial. Y muchos dicen el aprendizaje de máquinas se está comiendo el mundo, etc. Entonces, eso es Python, es un lenguaje de programación de propósito general. ¿Y por qué vale la pena aprenderlo? Porque es una de las más potentes armas para trabajar en ciencia de datos e inteligencia artificial. Yo mismo dirijo otro diplomado, que es un diplomado de ciencia de datos. En un diplomado de ciencia de datos necesariamente hay algo de programación. Y uno tiene que decidir ahí, entonces, cómo puedo introducirlos rápidamente con algo de programación a la gente que va a trabajar con datos. Y bueno, ahí surge el compromiso, digamos, no tengo para enseñarles bien a programar, entonces uno hace un shortcut y coloca un curso, por ejemplo, en el caso del diplomado nuestro, nosotros les enseñamos R y no Python. Y lo estudiamos muy bien, ¿por qué R? Y porque R nos permitía reducirlo más y enseñar estrictamente lo necesario. Y el enfoque de ese diplomado es, mira, yo voy a aprender esencialmente la parte de ciencia de datos y la herramienta de programación un poquitito al servicio de. El enfoque de este diplomado es, no, voy a aprender primero bien la herramienta y luego, en el diplomado mismo, también vamos a ver la aplicación de la herramienta en ciencia de datos, pero el fuerte está en aprender bien la herramienta con bastante tiempo en varios cursos.
Y eso va a sentar bases mucho más sólidas para poder construir sobre eso. Entonces, es una de las armas más potentes. Se abren muchísimas oportunidades de trabajo. Bueno, vamos a ver otras partes del material. Y de ellos, los lenguajes más populares que usados por estos 25 compañías, Python lidera, y Java es segundo, luego JavaScript, igual llama bastante la atención. Ahora, evidentemente que estas compañías, estos startups, bueno, antes el lenguaje más utilizado era Java, hoy ya no lo es Python. Y bueno, hay otros lenguajes que, bueno, según el proyecto, obviamente, según qué tipo de proyecto queremos hacer, no significa que los otros lenguajes sean mejores o peores, pueden ser mejores o peores según el proyecto, si los queremos considerar así, que son más convenientes para determinado proyecto. Los más populares o los lenguajes más populares en este momento son, en primer lugar, Python, en segundo lugar, Java y el resto de lenguajes. no usan solo Python, en general muchas veces es necesario usar más de un... Bueno, vamos a ver otras partes del material. Se ve el curso súper bueno, pero muy trabajoso el proyecto. Entonces yo les digo, pero mira, esto es como aprender a jugar tenis. Tú no lo puedes aprender a jugar tenis viendo videos de cómo juegan tenis, ¿no? Tenés que jugar tenis y en medida que tú juegas y alguien te está enseñando, entonces vas a aprender a jugar tenis. Entonces aquí también hay algo de eso. O sea, ustedes van a aprender la herramienta, pero va a depender de ustedes el que... Bueno, ahora vamos a ver otro material. Vamos a ver cómo es un código de un robot, del robot trading con inteligencia artificial. Vamos a ver cómo se realiza el algoritmo. Vamos a definir una función, va a ser el model builder, lo que crea el modelo, vamos a llamarlo model builder. Recuerda que es una función, las funciones se corren. Bueno, vamos a ver, ya habíamos visto en clases anteriores algunos significados del código. Esto no lo voy a tomar a título informativo. Vemos cómo pueden incluirlo si quieren un ejemplo de código en el trabajo. Al menos no lo voy a tomar en este nivel. Vemos import mat, import random. Lo que dice el código es decir que está importando librerías de las cuales nuestro programa va a hacer uso para hacer determinada función. Acá está creando una clase, es decir, un tipo de dato que va a tener un método principal, que es decir, cuando creo la clase voy a llamar a ese método, me da diferentes parametrizaciones, es decir, quiero crear un objeto, una clase, con los siguientes parámetros. Entonces, action space, por ejemplo, le voy a asignar un valor de 3, model name, voy a asignarle un nombre específico, voy a cambiar los parámetros de la clase diciendo self state size igual, bueno, quiere decir que el parámetro de esta clase va a ser igual al valor
que indique en mi código. Por ejemplo, el valor de self memory, es decir, la memoria de iTrader, que sería la clase iTrader, va a ser el resultado de la aplicación de este método, del método date, con el valor que estoy colocando dentro de estos paréntesis, es decir, dentro del método, para que el método a partir de ese valor produzca un resultado y lo almacene en la memoria de mi clase. Bueno, vamos a continuar. Sí. Entonces vamos a poner acá self dos puntos. Model es igual a tf.keras.models.sequential. A lo que me refiero con que las funciones se corren es que estamos armando nuestro modelo acá como venimos haciéndolo anteriormente en un solo libreto, pero esta vez esta es una función, podemos llamarlo de varios lugares. Y se va a correr el código que tenemos acá. En este caso, este código va a armar nuestro modelo y esta función de sequential ya debe ser familiar contigo, ya sabes, la hemos usado bastante. Estamos creando nuestra red acá. Ahora tenemos... Bueno, estoy creando un método, una función llamada model builder y que va a hacer la acción de introducir a la variable model el resultado de la aplicación de este método. TF o TF dot keras dot models dot o punto models dot sequential. Entonces el resultado de la aplicación de este método va a ser almacenado en la memoria de la en la variable model. Que definir cuáles son nuestros estados y los estados que vamos a utilizar son los días anteriores en el mercado. Esos son los estados y queremos ver el posible estado a futuro. Entonces, esos son números en vectores. Vamos a definirlos ahora. Muy bien, ahora creemos la red neuronal. Vamos a poner a model.add. Vamos a agregarle un par de capas. Vamos a poner model.add y esta primera capa vamos a poner tf.keras.layers. Usamos como siempre dense para agregar capas. Vamos a pasarle acá como unidades. Vamos a tener 32 neuronas en esta capa. Y la función de activación que vamos a usar va a ser relu. Activation es igual relu. Ahora, para esta red vamos a usar 3 capas ocultas. Así que vamos a copiar acá. Copy. 1, 2. Entonces, ahora que tenemos esto, cambiemos el número 32 de acá a un 64. 64 en esta y acá pongámosle 128 neuronas. Ahora, esta capa de acá tiene que tener el input. Bueno, vemos que estamos haciendo uso de los paquetes que traen las librerías que habíamos importado. Es decir, model, voy a agregarle model add quiere decir que model.add vamos a crear diferentes capas con este método. Este método está en las librerías que hemos importado para poder hacer uso de ellas como lo hacemos en esta línea de código. Input. Así que esta capa recibe el input. Vamos a poner acá dentro de los paréntesis, vamos a decir input, rayita abajo, dim, es igual a self.state, rayita abajo, size. Vamos ahora a crear la capa output de nuestra red. Podemos poner acá, capa output. Y acá Decimos, estamos creando en código una red neuronal. Vemos que asignamos o creamos 3 capas input
Ahora vamos a crear una capa output. Acá podemos poner capa input. Hashtag capa input. Ahora, en la capa output, vamos a copiar de nuevo esta capa de acá, solamente que esta vez el número de unidades de salida tiene que ser el mismo número de posibles acciones, el action space. Entonces vamos a copiar acá el self.actionSpace y vamos a reemplazar este 128 por el número de acciones. Ahora, como activación, vamos a cambiar relu por linear. Entonces tenemos una función lineal y estamos usando linear porque vamos a usar el mean squared para poder obtener los resultados. Lo que vamos a hacer es que vamos a modificar nuestras acciones porque no podemos modificar las recompensas, no podemos modificar el dinero que el mercado nos da. Es por eso que vamos a usar una función lineal. Vas a entender mejor esto cuando vayamos desarrollando todo. Muy bien, finalmente tenemos que hacer el compilado de nuestra red. Vamos a hacer model.compile. Abrimos paréntesis. Y acá lo primero que indicamos es la función de pérdida. Vamos a usar el mean squared loss. Entonces vamos a hacer, entre comillas, MSE. Luego de eso, vamos a hacer el optimizer, el optimizador. Entonces vamos a poner acá, optimizer es igual, y tenemos que agarrar un optimizador de Keras, tensorflow.keras.optimizers, y vamos a usar el optimizador Adam. Vamos a poner Adam, abrimos paréntesis, y vamos a darle un learning rate, que es el rango de aprendizaje, y va a ser de 0.001. Y con esto tenemos nuestra red creada. Ahora vamos a retornar nuestro modelo. Return model. Bueno, vemos diferentes inputs, como los habíamos visto anteriormente, que funciona, bueno, una neurona o cantidad de neuronas que acá podemos parametrizar y que tienen una entrada y un input y una salida output. Y perfecto, hemos creado la función, pero en nuestro programa, que viene a ser la clase, hasta ahora no se ha iniciado esta función. Tenemos que iniciar el modelo y decirle que es igual a model builder. Así que vámonos acá a nuestro init para poder definir esto. Vamos a definirlo acá, vamos a decir self.model es igual, acá le puse dos L's, self.model es igual, y vamos a decirle que es igual a nuestro model builder. Vamos a decir self.model builder, la función. Esta función lo que va a hacer es que va a crear el modelo y lo va a guardar en esta función llamada model. Acá vamos a tener el modelo. Vision, we are an unusual couple. Oh. Bueno, entonces veíamos. Vamos ahora a crear nuestro... ¿Cómo era la creación? Poder definir esto. De un código para crear redes neuronales. Aquí vemos entonces la creación de la función que crea las redes neuronales. Después teníamos una clase, es decir, un objeto que va a incluir entre sus métodos, es decir, entre las posibilidades que tiene de acción o las posibilidades que tiene en su acción, es decir, de realizar un trabajo, de realizar Crear un nuestro proceso modelo. en Vamos este a... caso. Va a tener este objeto.
Recuerden que esto no voy a tomar ni hacer preguntas puntuales, solamente pueden incluirlo a título informativo en el trabajo. Un ejemplo de código. Pueden incluirlo opcionalmente. Bueno, es decir, aquí tenemos la creación del objeto de la clase. Y aquí creamos la función, después la incluimos en nuestra clase para que nuestro objeto tenga también esta función. Y la almacenamos en una variable de la clase, es decir, la variable self model igual self model by. Es decir, esta variable, este método va a construir una clase del mismo tipo que la clase creada, ¿no? O una clase que cree una red neuronal. Bueno, vamos a ver, no voy a profundizar en esto para no escapar al nivel del curso, pero al menos a título informativo pueden incluir, como les decía anteriormente, un ejemplo de código en el trabajo, de cómo se vería el código de un elemento de software de estas características. Bueno, vamos a ver sobre el tema de la computación cuántica y cuál es su relación con la inteligencia artificial. Hola Speakers, hoy os traigo un vídeo sobre computación cuántica y lo traigo porque, bueno, ya sabéis por otros vídeos dentro del canal que de vez en cuando me dan como picos, ¿no? Y me siento como en la necesidad de... Entonces, vamos a hablar de todo esto un poquito en este vídeo. Así que, empecemos. Bueno, ante todo, ¿qué es la computación cuántica? La computación cuántica se basa en la capacidad que tiene la materia de poseer varios estados a la vez. ¿Y eso qué es lo que es? Vamos a ver. Hasta ahora, pues los ingenieros electrónicos, los programadores y demás, estamos acostumbrados a escribir programas basados en una cosa que se llama el bit. El bit es realmente un concepto que engloba realmente a una realidad física que no es ni más ni menos que un circuito, concretamente un conjunto de transistores que están debidamente interconectados entre sí de forma que estos transistores son capaces de almacenar un determinado nivel de tensión que puede ser un nivel alto de tensión o un nivel bajo de tensión. Suponiendo una lógica, lo que se llama una lógica positiva, un 1 correspondería a un nivel alto de tensión y un 0 correspondería a un nivel bajo de tensión. ¿Vale? Pues eso es un bit. Y en base a los bits, pues se codifica toda la información. Entonces, los programadores y los ingenieros electrónicos estamos acostumbrados a pensar que tenemos estos bits y que conocemos en todo instante de tiempo el estado de esos bits. Esos bits pueden estar en un determinado instante de tiempo a 0 o a 1 y los puedo cambiar a mi antojo a 0 o a 1 cuando yo quiera. Bien, pues en la computación cuántica esto no sucede así. Para empezar no tenemos bits, sino que lo que tenemos son qubits. ¿Y qué es un qubit? Pues un qubit es el equivalente a un bit, pero sabiendo que este ente, llamémoslo así, realmente es capaz de estar a la vez en los dos estados. Es decir, puede estar a la vez en el estado del 0 lógico o del 1 lógico.
a la vez, lo cual pues conlleva toda una serie de problemáticas. Bueno, el problema que hay es que conseguir un ordenador que sea capaz de implementar estas características, o bueno, que sea capaz de funcionar usando qubits, requiere de una serie de requisitos físicos muy complejos, como una temperatura cercana al cero absoluto, un total hermetismo, una limpieza, o sea, una pureza en aire, ambiente y demás total, el material no puede tener impurezas, no puede haber interferencias de ningún tipo, etcétera, etcétera. Porque si no, lo que ocurre es que se interfiere en el estado de este elemento, ¿no? Y entonces, pues ya no vamos a tener la misma probabilidad de ocurrencia del cero, del estado 0 o del estado 1. Y esto, además, es una condición indispensable para que la teoría de computación cuántica funcione. Es decir, tienes que tener un sistema que bueno, puede implementar este estado de la materia, ¿no? Y que en este sistema la probabilidad de que se dé un 0 y la probabilidad de que se dé un 1 sea siempre la misma y además igual, es decir, del 0,5. Entonces eso es complicado. Entonces, ¿esto qué nos hace pensar? Nos hace pensar en eso, en que vamos a tener un trasto. Bueno, se ha producido un error, vamos a continuar. Con público general me refiero a público no especialista. Y aclaro esto porque me voy a tomar ciertas libertades, como hacer una serie de analogías que pueden que desde el punto de vista estrictamente científico no sean ciertas, pero son perfectamente válidas para un video para público general. Esto que le comento es válido para este video y todo el resto de videos del canal. La manera en que Vamos a continuar entonces con el tema de la informática cuántica. Propongo encarar este tema es planteando preguntas e intentar contestarlas. Así que sin más introducción, empecemos. Lo cual tiene relación con la inteligencia artificial y la informática cuántica, en este caso. Vamos a comenzar viendo este tema, que es la informática cuántica. ¿Qué es la informática cuántica? Básicamente podemos decir que la informática cuántica es un nuevo paradigma de la computación diferente al de la computación clásica, basado justamente en la lógica de la mecánica cuántica. A mí me gusta esta definición a pesar de que no nos dice mucho. Y ustedes no se preocupen que cuando lleguemos al final del video estoy seguro que van a tener una idea mucho más clara de qué se trata todo esto. Muchos artículos, videos, hasta la misma Wikipedia, cuando empiezan a tratar este tema, nos hablan de la ley de Moore. La ley de Moore es esa ley empírica planteada en 1965 por un cofundador de Intel llamado Gordon Moore, que nos dice algo así como que el número de transistores en un microprocesador se duplica cada aproximadamente 2 años. Principalmente esto se debe a la capacidad que tenemos de fabricar microprocesadores con transistores cada vez más pequeños. Hoy en día tenemos transistores de 14 nanómetros en microprocesadores comerciales y en laboratorios han llegado hasta los 5 nanómetros. Para que un transistor funcione como tal, necesita de un mínimo de átomos de silicio. Justamente el problema es que estamos llegando a ese límite y es ahí donde entra la computación cuántica a solucionar el problema. En mi opinión, esto no es tan así. Es verdad, dentro de poco no se van a poder fabricar transistores más pequeños. Hasta el mismo Gordon Moore predice que su ley dejaría de tener efecto para mediados de la década siguiente. Pero solamente con transistores más pequeños no es como se le aumenta la potencia a un microprocesador. Hace años que se aumenta la potencia de los CPUs y de los GPUs, aumentando el número de núcleos y haciendo que estos trabajen en paralelo. Para que tengan una idea, la idea de la computación en paralelo es tan antigua que es anterior a la informática, cuando las computadoras eran personas, mujeres en su mayoría, que hacían cálculos en calculadoras mecánicas.
Durante el proyecto Manhattan, ese proyecto donde se crearon las primeras bombas atómicas en Los Álamos, Nuevo México, un joven físico llamado Richard Feynman planteó un sistema de computación en paralelo, que consistía básicamente en dividir un problema complejo en partes más pequeñas. Cada una de esas partes más pequeñas se le daba una computadora, una persona, que la resolvía. Y al final se juntaban todas esas partes pequeñas y se resolvía el cálculo complejo. Esto permitía reducir drásticamente los tiempos de cómputos. La informática cuántica va muchísimo más allá de esto. No se trata de la simple evolución de la informática clásica. Y para que se entienda mejor, me gustaría hacer una analogía. Hace 300 años, si queríamos mandar un mensaje a un pueblo vecino, lo que se hacía era lo siguiente: lo escribíamos en un papel, se lo dábamos a un mensajero que lo llevaba a caballo y se lo entregaba al destinatario. Estos métodos fueron mejorando, por ejemplo, con la aparición del tren o, al fin y al cabo, con el correo aéreo. Todos estos métodos se basan en una misma física, la mecánica, la física newtoniana. Pero todo esto cambió con un nuevo paradigma, al aplicar una nueva física, la de la electricidad y el magnetismo, digamos la física de Maxwell. En 1830 se inventó el telégrafo, el dispositivo de telecomunicaciones más básico que nos podemos imaginar. Este dispositivo permitió transmitir una unidad básica de información prácticamente a la velocidad de la luz. A lo que voy con esto, con el telégrafo, el dispositivo de telecomunicaciones más básico de lo básico, se puede transmitir información unas 500.000 veces más rápido que con un avión supersónico, básicamente justamente por el uso de una nueva física. Aclaro lo de unidad básica de información porque un telégrafo solamente permitía transmitir, en el mejor de los casos, 25 palabras por minuto. Con la computación cuántica pasa algo parecido. Esta se basa en una nueva física, la mecánica cuántica. No estamos hablando de que una computadora cuántica sería tantas veces más rápida que una computadora clásica. Estamos hablando que, por ejemplo, aunque me está adelantando un poco, si llegamos a fabricar una computadora cuántica de 1000 qubits, no alcanzarían los átomos de silicio que hay en el universo observable para fabricar una computadora clásica que pueda competir con esta. De este tipo de salto estamos hablando. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo funcionan las computadoras cuánticas? Hay dos problemas con esta pregunta. El primero es que intentar explicar cómo funciona una computadora cuántica en unos minutos estoy seguro que es imposible. Y el segundo es que yo no sé a ciencia cierta cómo funciona una computadora cuántica. Pero no se decepcionen, que a pesar de que no conozca en detalle su funcionamiento, le voy a explicar cuáles son los conceptos básicos. Una computadora clásica basa su funcionamiento en bits. El bit es una unidad mínima de información que se la representa normalmente como un 0 o como un 1, como algo que esté encendido o apagado en una posición u otra. Y la forma de operar con estos bits es mediante el uso de compuertas lógicas. Por ejemplo, ese símbolo que están viendo por acá se llama compuerta NAND. Lo que hace esta compuerta lógica es que siempre que tengo un 0 a la entrada, a la salida tengo un 1. O dicho de otra forma, que la única forma de obtener un 0 a la salida es que las dos entradas sean 1. Existen 5 tipos de compuertas más: AND, OR, NOR, SOR y NOT, que obviamente hacen otras operaciones lógicas. Prácticamente. Bueno, esto ya habíamos visto en clases anteriores, las compuertas OR, AND, SOR, NOR, NAND. Vamos a ver la compuerta OR, es decir, que si aquí entra un 0, y aquí entra un 1, es decir, B es igual a 1, A es igual a 0, entonces Q va a ser igual a 1, porque la compuerta es verdadera cuando una de las entradas es verdadera. Es decir, si A es verdadera o B es verdadera, entonces Q es verdadero. Si A sería igual a 0, B igual a 0, quiere decir que son falsas en este lenguaje de bits, entonces Q va a ser igual a 0, es decir, es falso, porque esta compuerta realiza esta operación lógica, OR, es decir, si uno de los dos es verdadero,
entonces la salida es verdadera. Vamos a la compuerta AND. Si A es igual a 1, B es igual a 1, Q es igual a 1. Si A es igual a 0, B es igual a 1, entonces Q es igual a 0. Quiere decir que si una de las entradas es falsa, entonces Q es falsa, porque se trata de la compuerta AND. Es decir, que Q es verdadero cuando A, AND, B, A y B, A y B son verdaderas. La compuerta SOR o OR exclusivo debe ser verdadera la una o la otra. Es decir, si A es igual a 1 y B es igual a 1, Q es igual a 0. Quiere decir es falso. Porque la compuerta SOR nos dice que para que Q sea verdadera, debe ser verdadera una opción, A debe ser igual a 1 o B igual a 1. No puede ser A igual a 0, B igual a 0, B igual a 1 o A igual a 1. Es decir, tiene que ser verdadera A o verdadera B. Exclusivamente. Vamos a continuar. Toda la computación clásica se basa en agrupaciones de estas 6 compuertas. Bueno, entonces vemos que la computación clásica entonces se basa en las compuertas que hemos visto anteriormente. La unidad básica de información cuántica es el qubit o bit cuántico, que también puede tomar dos valores, 0 o 1. Pero este qubit también puede existir en lo que se llama superposición. Bueno, entonces la mínima unidad de información, así como en la computación clásica, es el bit, que puede tener dos valores, 0 o 1. La mínima unidad de información en la computación cuántica es el qubit, que puede tener diferentes valores intermedios. Vamos a decirlo de forma sencilla, de esta forma. Posición cuántica, donde ambos valores coexisten al mismo tiempo, es decir, que es o coexistir ambos valores. 0 y 1 a la vez. Vamos a decirlo de la forma más sencilla posible. El hecho de observar la partícula hace que colapse, tomando uno de los dos valores. Es decir, por más que esté en superposición, al observarla pasa a valer 0 o 1. Cuando hablo de observar me refiero, por ejemplo, a hacer una medición o que la partícula interactúe con algo. La única forma de que pueda existir la superposición cuántica es que la partícula esté completamente aislada. La función de onda es una función de probabilidad, básicamente la forma de representar el estado físico de un sistema de partículas. Y es una función compleja. Compleja no en el sentido de complicada, sino que es una función de números complejos, esos que tienen una parte real e imaginaria. La ecuación de Schrödinger proporciona una ecuación determinista para explicar la evolución temporal de la función de onda y por lo tanto el estado físico del sistema en el intervalo comprendido entre dos medidas. Todo esto puede sonar algo exótico, pero créanme que es así como funciona la naturaleza y aún se va a poner más raro. Otro efecto en el que se basa la informática cuántica se lo llama entrelazamiento cuántico. Cuando un conjunto de partículas están entrelazadas, no puede definirse como partículas individuales con estado definido, sino que todo el sistema toma una función de onda única que lo define.
Traduciendo esto significa que si observamos una de estas partículas entrelazadas, hace que todo el resto de las partículas colapsen, aunque estén separadas espacialmente. Es decir, que si por ejemplo tengo dos partículas entrelazadas y observo una, hago que la otra colapse, aunque la otra se encuentre del otro lado del universo. La primera vez que escuché esto pensé, wow, con esta tecnología podríamos comunicarnos con cualquier parte del universo en forma instantánea. Pero lamento decirles que esto no es así. Según lo que sabemos hoy, no se puede transmitir información clásica utilizando el entrelazamiento cuántico. Solo es posible la transmisión de información usando un conjunto de estados entrelazados en conjugación con un canal de información clásica. Y a esto se lo llama teleportación cuántica. Pero esto es tema para otro video. Lo importante de estos efectos es que permiten que un conjunto de qubits en superposición tomen todos los estados posibles a la vez, definidos por 2 elevado a la n. Por ejemplo, si tengo 4 qubits, tendría 16 estados a la vez. Si tengo 8 qubits, 256 estados a la vez. Mientras que si tengo, por ejemplo, 600 qubits, creo que ya superaríamos la cantidad de estados posibles que los átomos que existen en el universo. Muchos artículos y videos dicen algo así. Mientras que una computadora clásica tiene que computar un dato a la vez, una computadora cuántica con qubits en superposición pueden explorar todas las posibilidades al mismo tiempo, en paralelo. Primero, esto puede ser cierto solo en algunos casos. Pero si queremos que esto sea útil, tenemos que hacer una observación, es decir, una medición. Y esto haría que todos esos qubits en superposición y entrelazados colapsen, tomando valores definidos de 0 o 1. Dicho de otra forma, no observaríamos todos los resultados al mismo tiempo. Y dependiendo de cómo se plantee el problema, en algunos casos solamente tendríamos una máquina de millones de dólares que lo único que hace es dar los números al azar. Ojo, que debido a la naturaleza cuántica, estos números podrían ser certificables, pero no creo que valga la pena gastar tantos millones de dólares en generar números al azar. Segundo, quiero aclarar que el paralelismo cuántico no tiene nada que ver con el paralelismo clásico que expliqué hace un rato. Se los comento porque muchas veces se confunden estos dos conceptos. Si esto del entrelazamiento les suena muy raro, no crean que son los únicos. Este efecto fue un tema muy controversial, tanto que el propio Einstein no creía en esto, y el mismo Schrödinger lo ponía en duda. De ahí viene lo del famoso gato. Nadie sabe lo que pasa con los efectos cuánticos y hay un montón de teorías al respecto. La que me parece más impresionante es esa que habla de universos paralelos, pero todo esto es filosofía más que ciencia en sí. Aprovecho estos comentarios para aclarar algo. La mecánica cuántica es una de las teorías más completas que tenemos hoy sobre el funcionamiento de la naturaleza. Es tan precisa que nos permite hacer predicciones con muchos decimales. El funcionamiento probabilístico de esta teoría a veces lleva a la conclusión errónea de que es imprecisa, pero no puede estar más lejos que esto. Que sea tan precisa, pero que se desconozca lo que hay detrás, lleva a lo que los científicos llaman la escuela del cállate y calcula. Einstein decía que la teoría cuántica era incompleta, y como se basa en probabilidad, de ahí viene la famosa frase Dios no juega a los dados con el universo. Él sabía que nada en el universo puede viajar más rápido que la luz, ni la información, por lo que llamaba al entrelazamiento cuántico inquietante acción a distancia. Pero como ya les dije, hoy sabemos que no se puede transmitir información clásica utilizando el entrelazamiento cuántico. Estas supuestas contradicciones son tratadas en la famosa paradoja EPR, Einstein-Podolsky-Rosen. En 1964, John Bell propuso una forma matemática para poder verificar la paradoja EPR. Con todo el respeto que se merece Einstein, una de las mentes más brillantes que ha existido en la historia, hoy podemos afirmar que Dios sí juega los dados con el universo. Hay más efectos cuánticos que utilizan las computadoras cuánticas, pero no creo que valga la pena nombrarlos en este video. Quédense con la idea que los más importantes son la superposición y el entrelazamiento cuántico. Y esto me da pie para la siguiente pregunta. ¿Cómo se programan las computadoras cuánticas? Estoy seguro que esto no lo van a ver en ningún otro video orientado a público general. Me da la impresión que algunos canales tienden a subestimar al espectador y omiten explicar ciertas cosas porque pueden resultar algo complejas. Ojo que es solamente una pequeña crítica, ya que muchos de esos canales me parecen realmente excelentes.
En una computadora clásica, la programación se basa en instrucciones. Si alguno tiene alguna idea de programación y sabe lo que es C, Python, JavaScript o lo que sea, finalmente todos esos lenguajes que son de alto nivel se traducen a lo que se llama lenguaje máquina, que es lo único que puede interpretar el procesador. El lenguaje máquina son listas de instrucciones y cada tipo de procesador tiene un juego de instrucciones diferentes. Para lo que nos interesa a nosotros, que finalmente es compararlo con una computadora cuántica, podemos decir que todas las... Bueno, entonces recordamos que el código de la computación cuántica, acá vemos un ejemplo de código, son instrucciones definidas. ¿Está bien? Esto es a lo que se refiere el comentario. Vamos a continuar. Las computadoras clásicas son equivalentes. Básicamente, eso es un poco de lo que habla la famosa tesis de Alonzo Church y Alan Turing. Le voy a dar un ejemplo de lo que es el lenguaje máquina. Primero, tomo un dato de una posición de memoria. Segundo, tomo otro dato de otra posición de memoria. Tercero, aplico la operación lógica NAND entre el primer dato y el segundo dato. Cuarto, si el resultado de la operación lógica es 0, hago un salto condicional a otra posición. Básicamente son instrucciones, una debajo de la otra, que ejecutan distintas cosas. Si les interesa saber cómo funciona una computadora clásica, les comento que en mi otro canal, Synaptech, hice una serie de 8 videos donde lo explico al más millones, puertos de entrada y salida, todo lo indispensable. Lo siguiente, los invito a ver la pantalla de mi computadora. Aunque me está adelantando un poco, les comento una cosa. Las computadoras cuánticas ya existen. Y si esto les sorprende, lo que les voy a decir a continuación les va a sorprender aún más. IBM puso a disposición de todos una computadora cuántica de 5 bits con la cual se puede experimentar. Esto que vemos acá es un esquemático de procesador donde cada uno de estos cuadraditos es uno de los qubits. Después tiene estas otras cosas que son resonadores. Después tenemos también el bus cuántico y otras cosas más que no vienen al caso. Lo que sí nos interesan es esto que vemos acá. Cada línea representa un qubit, como vemos acá, enumerado del 0 al 4, que están inicializados todos en 0. Como les dije antes, las computadoras clásicas se basan en una lista de instrucciones, una detrás de la otra. En las computadoras cuánticas esto no se parece en lo más mínimo. Lo que se basan son en este tipo de compuertas, que lo que hacen básicamente es cambiar el estado de estos qubits. Por ejemplo, yo tengo acá, voy a tomar 3 qubits y voy a realizar una medición de esos qubits. Como esos qubits están inicializados en 0, si yo hago correr, vamos a hacer correr una vez el programa, lo que voy a esperar es que el resultado sea 0. Digamos, son estos 3 bits inferiores, qubits, disculpen, inferiores que veo acá abajo, me dan 0. Por ejemplo, acá puedo arrastrar esta compuerta lógica, que es una compuerta que se llama compuerta de Pauli tipo X, que lo que hace es dar vuelta el valor del qubit, es decir, que me los coloco en 1. Si yo simulo, el resultado esperado va a ser que los 3 bits inferiores justamente sean 1. Ahora vamos a hacer que esto se ponga un poco más interesante. Esta otra compuerta, que se llama compuerta de Hadamard, lo que hace es colocar estos qubits en superposición. Si yo lo simulo, ¿qué voy a obtener? Un valor al azar, porque están en superposición. A la hora de medirlos, me va a dar un valor al azar. En este caso me dio los 3 qubits 0. Si yo vuelvo a simular, voy a esperar otro valor. Y me da justamente que los qubits son 0, 1, 0. ¿Por qué les explico esto? Porque en las computadoras cuánticas lo que se hace muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, no es correr el programa una vez, sino correr el programa varias veces. Yo ahora, por ejemplo, voy a cambiar esto y voy a correr el programa 100 veces. Entonces, el resultado esperado, ¿cuál sería? Que cada valor, es decir, son 8 valores, porque 2 elevado a la 3 es 8, estamos trabajando con 3 qubits,
El resultado esperado sería que el 12,5% de las veces caiga en cada valor. Como vemos acá, me da cierta distribución, que tiene una desviación bastante importante con lo esperado. ¿Por qué? Eso pasa porque son pocas 100 veces contra 8 posibilidades. Pero si yo cambio esto y lo hago correr 5.000 veces, vamos a ver qué pasa. Justamente vamos a ver que me da mucho más cerca del valor esperado, que justamente es 12,5% de las veces en cada valor. Ahora vamos a pasar a ver otra cosa muy interesante. Me voy a quedarme solamente con 2 qubits y voy a agregar esta otra compuerta, que es una compuerta que se llama CNOT. Lo que hace una compuerta CNOT es, la coloqué al revés, disculpen. Lo vamos a poner acá. Lo que hace una compuerta CNOT es cambiar el estado del qubit objetivo, que es este que vemos acá arriba, el qubit 0, en función del qubit de control, que es el qubit 1. Voy a desplazar esto y lo voy a simular 5 veces. ¿Y cuál es el resultado esperado de esto? Lo que estoy haciendo ahora es un entrelazamiento cuántico. Entonces el resultado esperado, ¿cuál sería? Que solamente me pueden dar 2 valores, ya sean 0, 0 o 1, 1. Nunca me pueden dar valores como 0, 1 o 1, 0, porque estos qubits están entrelazados. Es decir, que el estado de uno depende del otro. Y acá justamente vemos lo que les decía. El resultado esperado es 0, 0 o 1, 1. El 50% de las veces debería caer en cada uno. Pero nunca puede caer 1, 0 o 0, 1. Eso se debe a que este qubit esté inicializado en 0. Ahora vamos a inicializarlo en 1, es decir, vamos a poner una compuerta de Pauli que le cambie el estado. ¿Y cuál sería el resultado esperado? Que el 50% de las veces caería en 0, 1 o en 1, 0, pero jamás podría caer en 0, 0 o en 1, 1. ¿Por qué? Porque justamente estos 2 qubits están entrelazados, es decir, que el valor de uno es función del otro. Today started out as the best day of my life. Yes! I got the gig! Lo que acabamos de ver en forma esquemática es lo que en la computación clásica equivale al ensamblador, que es algo así como un conjunto de mnemónicos que representan a las instrucciones. Ya hay empresas como Microsoft que están trabajando en lenguajes de más alto nivel para computadoras clásicas. La idea de mostrarles esto fue por 2 motivos. El primero, para intentar desmistificar un poco todo lo que hay alrededor de la computación cuántica. En lenguajes de alto nivel, quiso decir para computadoras cuánticas. Y el segundo es porque me parece que mostrando estos ejemplos queda más claro en qué consiste la superposición y el entrelazamiento. Si bien para programar una computadora cuántica hay que tener conocimiento de mecánica cuántica, sobre todo para entender la lógica y los efectos que producen cada una de estas compuertas. De la misma manera que muy pocos programadores conocen en detalle cómo funciona una computadora clásica y esto no les impide programarlas, algo similar pasa con las computadoras cuánticas. Justamente los sistemas tienen distintos niveles de abstracción que permiten operar un nivel más alto sin conocer el detalle de los niveles inferiores. Algo así como que cualquier persona puede manejar un auto sin saber cómo funciona el motor y los otros mecanismos. Con las computadoras cuánticas pasa lo mismo. Lamentablemente no queda tiempo para explicar nada más y quedan un montón de preguntas. Bueno, entonces recuerden que el trabajo va a ser trabajo de investigación, vuelvo a repetir, sobre los lenguajes de programación, sobre la computación cuántica, las aplicaciones de esta en la inteligencia artificial y diferentes aplicaciones de esta inteligencia artificial, por ejemplo, a la robótica y a diferentes sistemas que usamos habitualmente. Pueden buscar en las fuentes a su elección. Gracias por su atención. Hasta aquí la clase de hoy y hasta una próxima clase.